La mañana de este martes, alrededor de 1.200 policías federales bloquearon la vialidad de circuito interior en ambos sentidos, impidiendo el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El contingente demandaba la indemnización de sus elementos, principalmente de aquellos que se oponen a incorporarse a la Guardia Nacional. En medio de la manifestación, entre gritos y consignas, los manifestantes intentaron ingresar a la terminal aérea, lo cual provocó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieran. Un total de 700 efectivos de esta dependencia encapsularon y replegaron a los manifestantes. Pasando el mediodía, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo presencia en el lugar para intentar llegar a un acuerdo. Se logró que se abrieran 3 de las 6 vías de circulación. Sin embargo, el conflicto estaba a punto de estallar. Los ánimos se calentaron entre ambos cuerpos policíacos, y una riña aislada derivó en jaloneos y empujones que se podían observar aún estando a la lejanía. ¡Estamos exigiendo nuestros derechos! 12 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron retenidos y esposados. Sus captores señalaban que estos llevaban armas cortas debajo de sus chalecos y pedían la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el asunto. Los dimes y diretes comenzaron cuando alrededor de las 12:30 se arrojaron granadas con gas pimienta, en medio de compañeros de los medios de comunicación y uniformados. Elementos de la policía local afirmaban que habían sido los policías federales quienes habían cometido este acto. En medio de lo que era un campo de batalla, los policías federales pedían la liberación de sus compañeros bajo la amenaza de tomar la terminal aérea. Al cabo de unos minutos, estos fueron liberados y escoltados hasta el punto que se encontraba ubicado frente a la puerta 2 de la Terminal 1. Ahí, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya todos los detenidos habían sido liberados y dio a conocer que el pago de la indemnización a los policías federales ya estaba en curso. Yo estoy tratando de arreglar ahorita la situación y dialogando con los compañeros. ¿Cuántos heridos? No tengo el dato, la verdad estamos aquí metidos en eso. Y yo entiendo que ya liberaron a todos. Ahorita lo importante es ya liberar las vías y que los compañeros ya empiecen a cobrar. ¿Cuántos compañeros que fuese el problema. El saldo hasta el momento es de 32 elementos policíacos con heridas leves. Todos ellos fueron atendidos por personal del ERUM. Víctor Diego y Andrés Brito, 21 Noticias.